Bueno, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Quisiera ahora con el tema de violencias y estigma presentar a la maestra Gemalena Rodríguez García. La maestra Gemalena es psicóloga por el Instituto Politécnico Nacional, tiene maestría en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, formación psicoanalítica en el Círculo Psicoanalítico Mexicano y ha trabajado con perspectiva de género con personas sobrevivientes de abuso sexual y en situación de violencia familiar. Colaboró en los servicios de atención psiquiátrica y actualmente es subdirectora del Centro Integral de Salud Mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Bienvenida, maestra Gema. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Déjenme compartir la presentación. Si no me equivoco, ya se ve ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, pues muchas gracias, maestra Diana, también por la invitación y poder hablar de este tema que es muy importante. Y como siempre lo digo, la violencia en cualquiera de las formas en que lo queramos abordar, siempre nos toca en la vida diaria. Entonces, poder hacer esta vinculación, esta sensibilización entre lo que es el tema de violencia y estigma, pues es importante y puede tocar nuestra vida, como dije, ya cotidiana, pero esperemos que en un asunto más favorable para las personas y que el estigma pueda ir reduciéndose. Bueno, para empezar, esto afortunadamente ya ha habido varios lugares donde lo hemos podido hablar, pero siempre es necesario volver a tener en palabra a lo que se refiere la palabra violencia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. El concepto de violencia puede ser abordado desde diferentes vivencias, pero la que propone la OMS, es importante también tener en cuenta que está ya nombrando lo que anteriormente se consideraba no visible, como los daños psicológicos, ¿no? Los trastornos del desarrollo, y que hay probabilidad de causar una lesión, no siempre, porque regularmente cuando hablamos de violencia, que ahorita más adelante también lo voy a nombrar, pero pensamos que es hasta que una persona llegue con un moretón o que llegue con sangre, entonces podemos decir sí hubo violencia y hubo violencia física. Pero con esta definición ya sabemos que existen los daños psicológicos, entonces podemos también nombrar situaciones como el estigma, que también hay una consecuencia ante este estigma, ¿no? Que por sí mismo es una violencia sobre otra persona. La violencia es un fenómeno multicausal, lo cual considera que debemos siempre abordarlo desde diferentes factores y diferentes niveles. Por eso, incluso cuando hablamos de violencia, muchos preferimos decir violencias, porque entonces también así estamos considerando que se manifiesta de diferentes formas, pero también que hay diferentes vivencias sobre esta. Hay quienes dicen que podemos hablar sobre una violencia activa, que estos son marcados por la dominación, el deseo de conquistar sobre el otro. Entonces, que la OMS, por ejemplo, ellos dicen que siempre tiene que haber una intencionalidad de la persona sobre la otra persona. Pero también hay otras personas que hablan sobre una violencia reactiva. Y esta violencia reactiva tiene que ver con el resultado de la exclusión, la humillación o el rechazo social. Es decir, que también puede presentarse violencia en una situación de defensa. Ninguna de las dos son legales en
nuestro país. En nuestro país incluso la autodefensa también necesita tener toda una investigación para no considerarse un delito. Es decir, la violencia no es aceptada en ninguna de sus manifestaciones. Por eso es que en el supuesto de que no se acepta la violencia, hay leyes, ¿no? Y hay todo un mecanismo en la que se supone que la ley tiene que proteger a las otras personas y evitar la repetición de un acto violento. Entonces, yo lo pongo acá para reflexionar, cómo podemos estar frente a una violencia activa, a alguien que tiene toda la intención de dominar al otro, pero también hay otra violencia reactiva que es también la defensa ante una violencia, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, la violencia simbólica, ¿no? Pero ahorita pasamos a eso. En los tipos de violencia que nos propone la OMS, digo, con todo la investigación que hicieron, nos ponen 3 grandes categorías, que es la autoinfligida, la interpersonal y la colectiva, ¿no? Entonces, la autoinfligida tiene que ver con el comportamiento suicida o las autolesiones. La interpersonal ponen familia o pareja. Ahí consideran a las personas menores de edad, a la pareja y a los ancianos. O sea que también están siendo sensibles al ciclo de vida. Con la comunidad, las personas que son conocidas también pueden ser violentas, y los extraños. En la colectiva, lo social, lo político y lo económico. En esto de la interpersonal, me gustaría poner también de manifiesto esto que es muy importante, saber que la pareja o la familia también puede ser violenta. Hay un supuesto o algo que se ha asumido como verdad, que la familia es el lugar más cariñoso o más seguro para las personas, y no necesariamente es así. Por fortuna, aparte de la familia, también hay una comunidad, hay un entorno social que puede permitir hacer redes que no necesariamente sean sanguíneos, ¿no? Entonces, incluso por ahí también hay dichos, ¿no? Que hay familias que te tocan y hay familias que se eligen. Entonces, eso es importante porque cuando nosotras escuchamos a una persona que vive violencia, a veces nos cuesta también aceptar que dentro de la familia haya estas manifestaciones. Entonces es importante que lo consideren cuando van a trabajar o escuchar a una persona, y que incluso en esto del estigma, cuando alguien pueda manifestar, evidenciar que hay una situación que están viviendo de violencia, y si dice es mi mamá, es mi papá, es algún familiar cercano, no pongamos el estigma de es una mala persona y un mal familiar, ¿no? Sino escuchar, estar atentos, ¿no? Porque si en un lugar privado se están haciendo estas manifestaciones, puede también ser muy, muy peligroso. Bueno, en todos estos contextos o en estas relaciones o en este tipo de personas que reciben la violencia, ¿de qué manera la pueden recibir? La OMS nos dice que puede ser física, sexual, psíquica, privaciones o descuido. En la Ley General por el libre acceso, ¿cómo es? Bueno, libre acceso a una vida de no violencia, ahí también ponen la patrimonial y la económica, ¿no? Como un tipo de violencia. Entonces, otra de las consideraciones que podemos tomar al definir violencia, Johan Galtung nos habla del triángulo de la violencia, donde nos menciona la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. Él nos dice que hay 2 tipos de violencia, ¿no? O sea, bueno, aquí donde está el triangulito, que es la parte como más oscura, que es la violencia directa, él nos dice que es la violencia visible, que es la que podemos ver, la que se puede hacer como insultos, los golpes, esta que podemos notar o tener alguna evidencia, pero que también hay otro tipo de violencia, que es la violencia
invisible, que no notamos, que pareciera que no existe, y es esta la violencia cultural y la violencia estructural, que aunque no es directa al individuo, sí pone todo un contexto que legitimiza esas actitudes de violencia, ¿no? Entonces, la violencia cultural tiene que ver con las religiones, con el Estado. La violencia estructural tiene que ver con las negaciones de las necesidades, ¿no? Ahí podemos ver también la económica, esta distribución de la riqueza, el modelo económico, el modelo político en el cual se vive, ¿no? O una persona va a vivir ahí. Ahora quiero darle la palabra a Aileen. Ella nos apoya con estos temas y ella nos va a dar la introducción de esto de la violencia simbólica. Adelante, Aileen. Hola, muchas gracias, Gemma. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Jessica Aileen, pasante de psicología, y bueno, vamos a hablar ahora de lo que se entiende como violencia simbólica. ¿Esto qué quiere decir? Entendemos como violencia simbólica todo el poder que logra imponer significaciones e implantarlas como legítimas, disimulando la fuerza que éste conlleva al imponerlas. ¿Por qué? Porque al momento de que se impone, no se da mediante una fuerza física. Como mencionaba Gemma, a veces es invisible, no lo podemos percibir, porque se impone de manera en la que establece una autoridad o un sistema de jerarquía entre las relaciones. Entonces, de esta manera es aceptada tanto por el dominante como por el dominador. Digo como por el dominado. ¿Cómo se ejerce este tipo de violencia? Se puede dar mediante la selección de significados, mensajes, valores, íconos o signos que definen la cultura de un grupo como sistema simbólico. O sea que la ideología o los contratos sociales que tiene una sociedad dentro de una cultura se van dando como naturalizados, como que es siempre así, como algo dado, sí, ignorando el origen histórico que estos tienen. Entonces se van reproduciendo mediante el tiempo por esta misma sociedad. Unos ejemplos de esto sería como la estigmatización justamente a los grupos de minorías, el hecho de la idea que se da de la superioridad de un sexo sobre otro o de un género sobre otro, por ejemplo, la subordinación de la mujer en la cultura, y también, no sé, hay varias comunidades que son más propensas a este tipo de violencia porque son o estigmatizadas o son grupos pequeños. Gracias. Gracias, Aileen. Bueno, sobre esto de la violencia simbólica o por qué tratamos sobre esto, porque el estigma, que es un atributo que convierte a una persona en distinta a los demás, en alguien menos apetecible y hasta inferior con respecto a la figura de una persona normal, está considerado dentro de estas violencias simbólicas. Es algo que como bien decía Aileen, no se necesita usar la fuerza ni la coacción, ¿no? Solamente queda en la palabra, en el señalamiento, en el decir ese diferente, aquel que está ahí, ¿no? Que el estigma es como dar una cualidad de esa persona que lo hace menos valioso. Eso es lo peligroso, o sea, porque a veces podemos decir, pues es que solamente lo estoy nombrando por lo que es. No, porque sí hay toda una carga simbólica social que se está asociando con un valor menor que legitimiza la acción violenta sobre esa persona, ¿no? O sea, también hace que se le quiten los derechos. Bueno, ¿en qué se basa? En torno a un proceso psicosocial conocido como categorización social, en el cual, con base en ciertos indicadores construidos y aprendidos culturalmente, se crean diferentes categorías en las que se agrupa a las personas a través de ciertos rasgos. Le permite a los sujetos inferir qué tipo de relación pueden establecer con el otro u otras, y cercana o distante, agradable o desagradable, o si puede ver al otro como una posibilidad o como una amenaza. Aquí hemos hablado de las personas que tienen algún problema de salud mental. A veces, por ejemplo, decirle a alguien que tiene un trastorno
mental, cae un estigma sobre esa persona. Cae también, algo que pasa con el estigma es que apunta directamente a la identidad de la persona. ¿Cómo me creo yo? ¿Cómo me creen los demás que soy? Y esta identidad se vuelve, dijéramos, hasta falsa, ¿no? Porque es difícil o es muy diferente poder decir yo tengo un trastorno mental a yo tengo un sufrimiento, ¿no? Y a veces hay personas, ahora que hablaban sobre que también hay estigmas sobre las mujeres, por ejemplo, hay mujeres que hablan sobre algún sufrimiento, inmediatamente se les piensa como enfermas, ¿no? Y no necesariamente es eso, porque entonces ya no se les da escucha a lo que le está sucediendo, sino que se les da un tratamiento. Bueno, el estigma es una actitud o una creencia. Esto también, saberlo así, nos da la posibilidad de que pueda ser cambiado. Es aceptar que es un proceso cultural, es un resultado de la cultura y que puede cambiarse y puede modificarse estas creencias. De hecho, va cambiando de acuerdo a, pues, al tiempo en el que estemos, a la sociedad en la que nos encontremos, ¿no? La discriminación, por ejemplo, eso, ¿cómo sabemos que estamos discriminando a alguien? No solamente cuando hacemos el señalamiento de ese estigma o de esa cualidad que tiene esa persona o esa condición, sino que la discriminación, para que sea discriminación, tiene que limitar el acceso a los derechos. Cuando tú por una situación le dices a una persona, por ejemplo, ahora que hablamos de la simbólica y que también reconocemos que también tiene que ver con lo económico, tiene poco que para tener acceso a una promoción pedían que tuvieras 2 tarjetas de crédito. Eso tiene que ver con el estigma y con esta situación de categorizar a las sociedades como clase alta, clase baja, que solamente tienes acceso a ciertos servicios solo si perteneces a una clase, ¿no? Entonces ahí no te dicen, solamente está hecho esto para la clase alta. No, ponen una condición que es que tengas 2 tarjetas de crédito y además cierta tarjeta de crédito, no cualquiera, ¿no? Entonces ahí hay un acto de discriminación porque no puedes tener el acceso a ese servicio, aunque lo puedas pagar, pero si no tienes esos requisitos, no tienes acceso a ese servicio, entonces eso sí es una discriminación. Eso es también bien importante saberlo, porque sí hay consecuencias ya en el acto, en la forma de poder acceder a los derechos. El estigma es también una forma en la que se controla, es una forma de controlar socialmente, ¿no? O sea, etiquetas, estereotipas, rechazas la diferencia humana. Recuerdo que en las clases de psicología, algo que nos decían como principio es que hay diferencias humanas, ¿no? O sea, y después pareciera que a todos se les quiere tratar igual, ¿no? O siempre se quiere, ¿cómo se dice?, estandarizar las formas de tratar a las personas. No, tenemos que reconocer que hay diferencias. Hay diferencias de abordajes, hay diferencias en la expresión, y eso puede también reducir el estigma, porque entonces podemos nombrar las cosas como son, pero siempre garantizando que puedan tener acceso a los derechos. Es una elaboración, una construcción, una reproducción de argumentos estigmatizadores y no es algo propio de sociedades y épocas concretas, ¿no? O sea, es a través totalmente del tiempo. Vuelvo a decir que esto, saber que es una construcción social, nos posibilita no quedarnos estáticos en una situación, sino poder ir cambiándolo y sí nos da una esperanza, ¿no? De poder abordarlo de forma distinta. Bueno, como en estas categorías del estigma,
¿cómo podemos notar o cómo son las grandes categorías en las que estigmatizamos a las personas? Por sus deformaciones físicas, y deformaciones me expreso no solamente en decir tengo 5 dedos y ahora voy a tener, o sea, y hay personas que tienen 6 dedos. No, sino, nuevamente digo, tiene que ver con el, sí, la diferencia, ¿no? Incluso no hace mucho, ¿no? Los cuerpos más aceptados eran completamente los delgados. Ahora pareciera que ya tienen que ser como más curveados, etcétera, ¿no? Entonces, esto de las deformaciones físicas, a veces si lo pensamos como en estas diferencias que no salen como el cuerpo que estamos acostumbrados a ver del ser humano o que se supone naturalmente tiene que ser así, sino que también tiene que ver con las mismas deformaciones que uno hace a su propio físico para poder ser aceptados, ¿no? Los efectos del carácter que tiene que ver, que son atribuidas como si fueran unas fallas morales. Entonces esto va a devaluar a los sujetos. Vuelvo a esta categorización como de que alguien vale más que otra persona, ¿no? Una falta de voluntad, pasiones antinaturales, la deshonestidad, las enfermedades mentales, las adicciones, la homosexualidad, el desempleo, y muchas otras cosas, ¿no? Como esto de las pasiones antinaturales también o la falta de voluntad, las personas que tienen algún tipo de adicción, por ejemplo, se les estigmatiza con esto, ¿no? Que no tienen voluntad. También el pensar que todo tiene, todo, si bien es cierto que se necesita una voluntad, también es cierto que se necesita de los otros, ¿no? De este ser social que somos para poder salir de algo. Entonces, en salud mental, por ejemplo, también, ¿no? Si alguien tiene una depresión, sí se le puede ver como incluso débil, ¿no? Y que con esto de la violencia simbólica y con el estigma que se puede tener, que por sí mismo es violento hacia la otra persona, podemos hablar de las personas que son víctimas de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Que se les estigmatiza como que son personas que lo buscaron, personas que no tuvieron la precaución para prevenirlo, personas que si ya pasó una vez, les va a pasar otra vez porque ellos lo buscan. Todas estas acusaciones limitan a que ellos puedan tener un acceso a la justicia, por ejemplo, de ir y poder dar una denuncia. No van por miedo a este estigma, porque después se les mira mal. Incluso hay en comunidades en las que pareciera que ya no pueden volver a tener una pareja, por ejemplo, ¿no? Por decir que ya están, son personas sucias o personas que les quitaron la dignidad o personas que lo buscaron, se pusieron en riesgo y por eso muchas veces guardan silencio. Entonces, bueno, otro estigmas tribales que son relacionados con la pertenencia del sujeto a una cierta raza, nación, ¿no? Lo hemos visto también ahora con los fenómenos de migración, como buscamos ser, o sea, como que vemos al diferente, lo señalamos, y entonces es como que nadie se acerque a esa persona porque incluso se puede ver así, ¿no? Como que si nos pudiera contagiar de algo a pesar de ya tener información, porque no solamente pasa en personas que no tienen información, también sucede en nosotros mismos que somos profesionales de la salud, a veces también tenemos estas categorías, que por eso es importante, como siempre, estarlo hablando todas las veces necesarias para poder hacerlo consciente. ¿Mm? Las características del estigma, que me parece que ya lo han también hablado, es grado en el que el estigma es visible a simple vista y se buscan como estas características externas. Una de las características del estigma, o que nos hablan también los autores, es que si bien viene de lo social y de lo externo, también hay una suerte de aceptación de la persona. O sea, la persona también
lo acepta como parte de su identidad y lo adopta como parte de sí mismo. Incluso estas personas, cuando aceptamos un estigma, nos negamos a buscar el acceso también a ciertos derechos, porque nos desautoriza. Eso también es muy, muy importante tenerlo en cuenta cuando escuchamos a personas en estas situaciones de violencia, ¿no? Que ellos tampoco se van a sentir merecedores, incluso en esto de la visibilidad. Hasta se torna en ciertas actitudes también como para estar comprobando esa hipótesis que tienen los demás sobre nosotros, ¿no? Bueno, aquí Karina igual nos apoya en este tema y le paso la palabra a Karina para que nos pueda hablar de los niveles de estigmas. Gracias, Gemma. Bueno, los autores han propuesto 3 niveles de estigma para estudiar sus efectos. Estos son el estigma estructural, el estigma interpersonal y el estigma individual o el autoestigma. El estigma estructural se refiere a todas estas normas sociales, ambientales, a las leyes y a las políticas institucionales que limitan los recursos, las oportunidades y en general el bienestar de las personas estigmatizadas. El estigma interpersonal son todas las etiquetas que de alguna manera legitiman este trato discriminatorio no institucionalizado hacia una persona o grupo de personas que no se adaptan a los cánones que la sociedad ha creado. Se dice que esto no es institucionalizado, ya que se deriva de un trato en el día a día con los semejantes y no de una política estatal. Y por último, el estigma individual, que está compuesto por el estigma sentido o percibido y el estigma internalizado. En el estigma sentido percibido se hace referencia a la experiencia o esta anticipación que tiene la persona de discriminación, mientras que el estigma internalizado es el acuerdo que la persona tiene con los estereotipos negativos hacia ella o hacia su grupo y a la aplicación de estos y a los efectos que estos provocan. Como bien lo dice aquí, el estigma internalizado causa un daño en el nivel psicológico de la persona, como también lo hemos visto ya igual en las ponencias. No únicamente hay un impacto social, sino también un impacto psicológico, ya que cuando el individuo estigmatizado internaliza todos estos significados, todos estos prejuicios y etiquetas, pues tiene efectos para su salud. Gracias, Karina. Algo que nos dice Karina súper importante de esto del estigma internalizado es que a veces creemos como muy fácil que las personas pueden moverse de ese estigma, ¿no? Ay, pues si tú sabes que no eres eso, pues ¿por qué les haces caso? ¿No? Pero son tantas las fuerzas, así como les decía hace un momento, por fortuna no solamente es la familia, sino también está la escuela, también está los medios de comunicación, la sociedad. Resulta que todos estos ambientes distintos de socialización coinciden en un solo punto, ¿no? Que tú, por ser una persona con una enfermedad mental, eres peligroso o eres peligrosa, o que tú como mujer vales menos. Entonces, así como, o sea, vas a un ambiente y repiten eso, van a otro ambiente y repiten eso, y vas a otro ambiente y repiten eso, llega un punto en el que se va construyendo como una verdad interna. Entonces, es difícil, o ¿cómo podríamos decirlo? Es desproporcionado que nosotros le exijamos a la otra persona que se mueva de ese lugar sin ningún esfuerzo, ¿no? Tendría que tener un esfuerzo, por eso es muy importante, ya nos decían anteriormente, dar a conocer los derechos que tienen cada persona. Sabemos que o sea, hay estigmas, ¿no? que recaen más en ciertos grupos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay este estigma de que lo femenino es débil, ¿no? Entonces, por eso también la comunidad LGBT tiene ese estigma, ¿no? O sea, como de alejarse de lo femenino o de ser antinatural, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que se parte de una verdad
que ya nos hicieron de una forma y no podemos ser de formas distintas. Por eso digo que el aceptar que somos una sociedad que se construye y que son creencias, nos posibilita aceptar todas las nuevas construcciones. Entonces, también en las personas en condiciones de pobreza, cuando uno es pobre, sabe que el de al lado es confiable. Pero tantito empiezas a tener como un poco de movilidad social, comienzas a alejarte de esa situación de pobreza y entonces empiezas a retomar todo eso que previamente creías falso, ¿no? Y entonces empiezas a tener miedo del de al lado porque te lo va a quitar, porque un estigma que cae es esas personas son resentidas y te van a querer quitar todo lo que tú tienes, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que estar como muy alertas a esos supuestas verdades que reconocemos en las otras personas, porque si bien es un conocimiento que nos advierte esta transmisión verbal, ¿no? De las cosas, sí nos advierte, pero también nos puede limitar a conocer otras formas de convivencia y otras expresiones, ¿no? Personas con trastornos mentales o discapacidades físicas que volvemos a lo mismo, ¿no? Se les acusa como también con un juicio moral, ¿no? O sea, sale como de nuestra moralidad aceptada. Las personas con VIH también, ¿no? Como este temor de que puedan causarnos algún daño solo por respirar, ¿no? O las personas de color, que en México, por ejemplo, decían por ahí, o sea, si eres moreno claro, ya vales más, pero si eres moreno más oscurito, vales menos. O sea, también hay que reflexionar eso acá en México, porque aunque no tenemos esa situación de razas como tan marcadas, pero incluso ahí hay ciertas degradaciones que sí tocan a la vida cotidiana. Y bueno, ya como para irnos acercándonos al final, sobre los efectos del estigma, sí, les decía, sí apunta mucho a la identidad de la persona, incluso al nombre. A veces se olvida el nombre de la persona, le llama desde el estigma, ¿no? O sea, o incluso se les puede, estos apodos que no son amorosos, sino más bien es como para recordarte lo que eres y que de ahí no te puedes mover. Sí, tiene que ver, les decía, como a esta aceptación que llega a un punto en el que uno lo acepta, hasta podría decir acá un poco como el desamparo aprendido, ¿no? Porque de repente sí hay una resistencia, podemos ver a personas que de repente están como muy molestas, como que ese lugar que se les asigna no les gusta, como que intentan también moverse de ahí. Pero de repente también puede ser como muy cansado y llega como esta parte de, bueno, pues ya, o sea, lo aceptan, lo introyectan, incluso a veces cuando quieren como moverse van a tener acceso a ese derecho y pasa algo que también les limita como yo no puedo acceder a eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Como, ¿qué efectos podemos ver? Es agresividad, la pérdida de confianza en sí mismo, baja autoestima, sentimiento de inferioridad, vergüenza y culpabilidad, porque además parte de esto, una característica de esto de los estigmas, es hacer creer que de este estigma de diferente, de no tener derecho, es una responsabilidad de aquella persona, ¿no? O sea, tú hiciste algo para que esto pase, entonces te sientes culpable por esta cualidad que tienes de diferencia y sientes vergüenza por eso, ¿no? La aparición de autoprejuicios y renuncia de las expectativas personales y profesionales, el aislamiento, el estrés emocional, la exclusión, el rechazo social o marginalización,
la privación de sus derechos civiles, el acceso a vivienda, las oportunidades laborales, la educación, el hostigamiento físico, psicológico, los homicidios, la falta de apoyo. O sea, son muchísimos los efectos de una persona. Y bueno, insisto, el problema no solamente es que pongan los límites desde lo externo, sino que también surgen desde lo más interno de las personas. Un poco para reflexionar sobre esto de la violencia simbólica, o pensar como el estigma como una violencia simbólica, lo repetiré: no usa la fuerza ni la coacción, solo con verbalizarlo, con nombrarlo, es que podemos tener esas consecuencias. Legitimiza el poder simbólico, ¿no? No se percibe de una forma clara. O sea, a veces cuando las cosas son declaradas y claras, puedes responder a esto de igual forma, ¿no? Puedes elaborarlo, pero es como tan sutil, tan en el dicho de, no, yo digo que eres una persona que puede alcanzar muchas metas, pero es que la verdad sí eres como medio tontito, ¿no? Entonces ahí es que tú necesitas que te explique doble, pero de verdad que sí puedes. O sea, ahí como que dices, o sea, como sí tiene confianza en lo que yo puedo hacer, pero, ¿no? También esos mensajes, ¿no? Reproduce estereotipos de género y refuerza las relaciones de dominio y sumisión. Los pensamientos, mensajes, imágenes, conductas son los mecanismos que utiliza la violencia simbólica para excluir mediante la humillación y la discriminación a quienes no se ajustan a los estereotipos que se reproducen, ¿no? Por fortuna, sí hay una forma de desactivar esto, o sea, al decir sí es una fortuna y sí hay una forma de hacerlo, no estoy diciendo que es fácil. Ya creo que como sociedad nos hemos movido de algunos estigmas, aunque también tenemos otros nuevos, ¿no? Pero esta forma de violentar a las otras personas, de darles un lugar ya asignado con ciertos límites y ciertas posibilidades para poder acceder a eso, y que se vuelve una forma tan sutil que sí se llega como hasta adentro, hasta el tuétano, dirían por ahí. Es difícil hacerlo, pero lo podemos hacer. Cuestionar la ideología predominante, ¿no? A veces es cierto, o sea, digo, nadie me dejará mentir, hay grandes discusiones sobre la teoría del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos poner la ciencia, pero incluso la ciencia también tiene que ser cuestionada, ¿no? Digo, y no estoy diciendo aquí nada, o sea, es una característica de la ciencia, el estar pensando en estas hipótesis, sacar nuevas hipótesis, ¿no? Pero sí es importante también pensarlo, porque, por ejemplo, el ser homosexual antes era pensado como una enfermedad y era un estigma que estaba ahí, y era justificado y legitimizado por un discurso científico, ¿no? Por fortuna, ahora ya también, como decían hace un momento, tiene que ver también con protestas sociales, con este movimiento que hace. Digo, da para mucho también reflexionar sobre este debate, pero o sea, la ciencia también tuvo que ser tocada por una ideología y se tuvieron que cuestionar esta ideología predominante, ¿no? Analizar los refranes y canciones populares para no seguir reproduciendo esos mensajes. Hay un ejercicio de refranes, ustedes, digo, ya lo buscarán también por cuestión de tiempo, tenemos que ser un poco breves, pero reconocer los derechos que son de todas y de todos. O sea, cuando yo tengo un derecho que los demás no tienen, se le llama privilegio. Cuando los demás tienen derechos y yo también tengo ese derecho, entonces sí podemos seguir llamándole derecho. Si no, es un privilegio. Reconocer, bueno, utilizar un lenguaje incluyente, eliminando palabras que discriminen por cuestiones de género, de raza, orientación sexual, ¿no? A veces
por eso digo algo que estamos ahora más sensibilizados, es por ejemplo empezar a nombrar hombres y mujeres o las personas que asisten, ¿no? No solamente los hombres. No repetir frases o chistes homofóbicos, raciales, misóginos, ¿no? O que atenten contra las personas que tienen algún trastorno mental. Reconocer que existen nuevas formas de relación en las que se privilegia el respeto y la equidad entre las personas y generar conciencia de todas y todos de que la violencia simbólica no es natural, que es un producto de la socialización y por lo tanto puede modificarse. Pues espero que más que un dogma pueda ser puntos a reflexionar en este momento y pues en nombre de Karina y Ailín, pues muchas gracias y espero que haya podido aportar a sus puntos de reflexión. Muchas gracias, maestra Diana. Gracias, maestra Gema. Al contrario, gracias a usted, a Karina y a Ailín. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Todo el tema de las violencias que muchas veces ni siquiera conocemos, ni siquiera terminamos de esquematizar mentalmente para reflexionar acerca de si estamos siendo algunas veces violentos o si estamos siendo víctimas de violencia. Creo que es importante tenerlo en mente, pues todos estos conceptos que se nos salen, que se nos van de la mano y que de pronto sin querer todos podemos ejercer la violencia. Importante también detectar esta parte de que si son privilegios o son derechos humanos, pues fundamental, porque pues lo desconocemos muchas veces. Gracias a las tres por estar aquí y por transmitirnos toda esta información. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.